Hola, muy buenos días a todos. Gracias por acompañarnos esta mañana a nuestro café tecnológico sobre la data, que es la clave para la reinvención de tu negocio. Quisiera iniciar el día de hoy agradeciendo a nuestro sponsor, el Grupo Bancolombia y Banismo. Gracias por apoyar esta iniciativa de los cafés de Capatec. Y bueno, ellos están apoyando este café al igual que los cafés del 2020. Así que para iniciar, yo voy a estar presentando a Aldo Ríos, director de alianzas de Banismo, quien va a estar siendo el moderador el día de hoy. Él nos va a estar presentando a nuestros invitados especiales, la señora Aimé Senmate Grimaldo, presidenta de Banismo, y el señor Juan Carlos Mora, presidente de Bancolombia. Así que vamos a iniciar. Luego del conversatorio vamos a tener espacio de preguntas y respuestas. Les recuerdo que pueden enviarlas por medio de nuestro chat y las vamos a estar haciendo. Y al finalizar las preguntas y respuestas vamos a abrir un espacio para aquellos que quieran hacer un comentario final o alguna pregunta directa, lo pueden hacer. Así que nuevamente gracias por acompañarnos y bienvenidos. Aldo, adelante. Muchísimas gracias, Carolina, y muchísimas gracias también al equipo de Capatec por esta tremenda oportunidad. Buenos días a todos. El concepto de Big Data ha estado entre nosotros por años. En la década de 1950, antes de que alguien pronunciara el término Big Data, las empresas utilizaban analítica básica para descubrir insights y tendencias. Por ejemplo, números en una hoja de cálculo que se examinaban de forma manual. Sin embargo, los nuevos beneficios que trae consigo la revolución digital nos ha traído a la mesa la analítica del Big Data, haciendo de la velocidad y la eficiencia nuestros más grandes y principales aliados. La posibilidad de trabajar más a prisa y mantenerse ágiles da a las organizaciones una ventaja competitiva que antes no se tenía. Y este es precisamente el tema de hoy, que el Grupo Bancolombia tiene el placer de ampliarles desde su experiencia y trayectoria en la mañana de hoy, a través de este conversatorio titulado La Data, como la clave para la reinvención del negocio. Para ello es un honor para mí dejarles en compañía de dos grandes líderes de esta organización. En primera instancia, nos acompañará el señor Juan Carlos Mora Uribe, presidente del Grupo Bancolombia, y luego hará su intervención la señora Aimé Senmat de Grimaldo, presidenta ejecutiva de Banismo, filial en Panamá de Grupo Bancolombia. Sin más preámbulos, con ustedes el señor Juan Carlos Mora Uribe. Muchas gracias, Aldo, Carolina, a Capatec por la invitación y a todos ustedes por acompañarnos hoy en esta conversación. Yo voy a compartir una presentación con la que quiero en unos 15 minutos darles una visión de lo que en el Grupo Bancolombia ha sido la evolución de la analítica. Y lo que vamos a mirar es esa evolución y la estrategia de analítica en el Grupo Bancolombia. Yo quiero empezar contándoles de dónde parte esta etapa de la analítica para nosotros. Inicia en la planeación estratégica del 2011, en la que identificamos que la información, dada la evolución que estaba teniendo la tecnología, iba a tener un impacto muy grande en los negocios. Y esta evolución o esta visión estratégica del 2011 nos lleva a que abramos un capítulo de analítica y de ver cómo vamos a evolucionar. Cabe decir que no, en la banca particularmente, y creo que en muchos negocios,
los datos han estado ahí siempre y no ha habido un cambio sustancial en la información que tenemos, pero sí en la visión. Y en ese momento, en el 2011, para empezar el 2012, lo que dijimos fue, bueno, hemos tenido unos datos y hemos utilizado esos datos. Aldo lo mencionaba, esto no es un concepto nuevo, realmente tiene muchos, muchos años, pero esa información la utilizábamos, era para operar, para, en muchos casos, explicar el pasado, para tener una mirada más retrospectiva que hacia adelante. El gran cambio que dimos en ese momento es, bueno, vamos a entender la analítica como un proceso de transformación de datos en conocimiento para la mejor toma de decisiones y organizar el desarrollo de nuevos productos y servicios. Entonces, ese gran cambio en ese momento de entender que la información y el uso de la información se vuelve una capacidad estratégica, más que el que hubiera parecido realmente información, fue un gran cambio para nosotros en el 2012. Y aquí los voy a llevar en un momento. Yo tenía la responsabilidad en el Grupo Bancolombia en ese momento de ser el responsable de toda la tecnología y la operación. Era el responsable, digamos, de todo lo que tendría que ser el soporte del negocio. Y se dio una coincidencia de que una persona que había trabajado conmigo en riesgos estaba regresando de un máster en Estados Unidos, y en ese regreso aparece este tema estratégico, y yo le dije a Pablo que empezáramos a mirar cómo íbamos a abordar el tema de analítica en el Grupo Bancolombia. Y de ahí surge una visión estratégica que parte fundamentalmente en ese momento de dos preguntas que yo creo que han sido claves, y yo quiero que ustedes consideren en este proceso. La primera pregunta era qué tipo de estructura organizacional debíamos implementar, porque aquí había básicamente dos modelos. Uno, tener un área centralizada muy fuerte de analítica, en la que se hiciera todo el trabajo y se construyera toda esa capacidad para analizar y entregar al negocio en esa nueva visión de lo que necesitábamos, era una mirada prospectiva. O un equipo mucho más descentralizado, un poco federado, y ahí hay dos extremos: o el equipo completamente descentralizado o un equipo totalmente descentralizado haciendo analítica en toda la organización. Nosotros optamos por un modelo en ese momento dual. Es una especie de estrella en el que hay un equipo centralizado que lo que hace es apalancar y fomentar el conocimiento y fomentar buenas prácticas, ser un equipo muy fuerte, pequeño, centralizado, y una descentralización en equipos federados en todo el negocio. Yo les quiero decir que, mirado esto en retrospectiva, para el Grupo Bancolombia esto ha sido clave, porque hemos podido llevar la analítica a muchas áreas de la organización con este modelo, manteniendo un hilo conductor que ha permitido una evolución muy clara. La otra gran pregunta era cómo era la tecnología que íbamos a utilizar, o cuál era nuestra capacidad tecnológica para poder apoyar este desarrollo. Y ahí tomamos otra decisión que también ha sido clave y fundamental, y es que en ese momento apostamos por un modelo open source y en la nube. Esto es en el año 2012, como les decía, lo cual requirió cambiar muchos paradigmas, y en las áreas de tecnología esto no era muy bien visto, pero hoy es un factor clave de nuestro desarrollo el que hubiéramos tomado esta decisión, estas dos decisiones en conjunto. Entonces, equipos con una capacidad centralizada importante de desarrollo de conocimiento, pero descentralizada en su ejecución y en los negocios, y una tecnología open source y en la nube que nos diera una flexibilidad y una escalabilidad que de otra manera hubiera sido muy difícil que nosotros hubiéramos podido avanzar. Entonces, yo quiero ahí darles dos temas claves que han sido muy importantes para nosotros. Esto que tiene, digamos, entonces en el Grupo Bancolombia la analítica como pilares. Primero, una visión que se enfoca en nuestros datos, pero enriquecidos con datos externos, en una estructura descentralizada, como les mencionaba.
El otro pilar fundamental son las personas y la cultura que ha llevado a la creación de unas comunidades alrededor de la información. Y esto se volvió una herramienta fundamental para los negocios, que ya se vuelve una demanda porque vemos la capacidad que tiene de aportar al desarrollo de los negocios. Un cuarto pilar, el conocimiento del negocio, porque tiene que haber una aplicación clara de negocio, una incorporación de capacidades técnicas en matemática, estadística, científicos de datos y un conocimiento tanto interno como externo, traer mucho conocimiento y capacidades que anteriormente no teníamos y que las vamos desarrollando. Un tema clave es el gobierno de la información. Aquí la analítica trabaja sobre información, por lo tanto, cómo se gobierna esa información es un tema clave para poder enfocarse en los problemas claves de gestión y en implementaciones en evolución y en avanzar paso a paso. Y el sexto que les mencionaba es la arquitectura de la información, esas soluciones transversales que puedan ser reusadas por múltiples aplicaciones, es decir, que podamos tener una descentralización también desde las capacidades técnicas ha sido clave para nosotros. Entonces, estos son los 6 pilares sobre los que hemos construido esta estrategia. Ahora, yo quiero pasar a mostrarles ya esto, qué efectos ha producido de manera concreta en el Grupo Bancolombia. Hoy tenemos más de 1.300 usuarios utilizando plataformas analíticas, es decir, trabajando sobre las plataformas analíticas, consumiendo información que permite tener diversas fuentes, 150 en el caso nuestro, que permite enriquecer estos análisis. Entonces hay un equipo descentralizado trabajando sobre una plataforma que también es descentralizada, que se nutre de información de muchas fuentes, que como les decía al principio son la misma información que hemos tenido siempre, pero que hoy nos permite utilizarla para los propósitos que tenemos. Un efecto cultural extraordinario que es clave, y es esa sensación de comunidad, de conocimiento, de cómo ir evolucionando, de cómo retarse, de cómo aportar realmente al crecimiento y el desarrollo del negocio. Y quiero decir que para nosotros esto ha sido clave en los últimos 3 años o 4 años tal vez. Y les doy un par de o 3 casos de uso que han impactado realmente nuestro negocio. Uno primero fue que hicimos una segmentación de clientes con base en la analítica, ya no con base en datos demográficos, sino una segmentación con varias vistas que nos permite realmente entender a nuestros clientes y poderlos clasificar para poder servirlos de la mejor manera. Esto ha sido de un impacto enorme porque nos ha permitido acercarnos y entender muy bien a nuestros clientes. Todo esto hecho a través de analítica. Hay otro ejemplo que les quiero dar que también ha cambiado la dinámica completa de nuestro negocio y son los preaprobados. La dinámica anteriormente era que cuando un cliente o alguien necesitaba un crédito del banco, se acercaba, hacía una solicitud, llenaba unos documentos, eso iba a un proceso interno, se demoraba 2 semanas, 3 semanas, dependiendo de cuál era el proceso, y nosotros dábamos una respuesta. Es decir, era un proceso que arrancaba desde el cliente y llegaba al banco y el banco daba respuesta. Con el uso de analítica cambiamos esta dinámica y la invertimos. Y nosotros analizamos con base en la información que tenemos de los clientes, sin que el cliente nos entregue una información adicional, su situación, y con base en eso determinamos su capacidad para pagar o para atender unos créditos. Entonces, lo que hacemos es que ya no es un proceso en el que el banco nos llama y nos dice, por favor estúdieme, sino que nosotros ya tenemos una visión del cliente y cuando le podemos ofrecer, o si el cliente llega, le podemos dar una respuesta casi que inmediata diciéndole sí, ya le podemos atender en este monto porque ya conocemos la información. Entonces ustedes ven, cambia la dinámica completamente de ser un proceso en el que nosotros reaccionamos a ser proactivos y esa dinámica nos ha permitido cambiar los números del banco de manera significativa. Otro proceso que también hemos abordado desde la analítica es el proceso de cobranza y es cómo a través de entender mucho mejor la situación de nuestros clientes podemos hacer el proceso de cobranza mucho más eficiente y mucho más amigable también
para nuestros clientes, entendiendo mucho mejor su situación. Entonces, ahí hay 3 ejemplos de cómo la analítica ha impactado de manera muy, muy significativa nuestro negocio. Quiero contarles también ya, lo que tenía ahora era grandes rasgos, estos son ya proyectos y temas específicos para que ustedes vean el ejemplo de lo que estamos haciendo con analítica que tiene un impacto positivo en los negocios. En el caso de personas, tenemos una visión de ecosistema. Lo que nosotros es que integramos en varias o con una visión sistémica lo que hacemos, y ahí les voy a dar algunos ejemplos. Cuando ustedes ven los nombres de Plink, es tomar los datos de compra de nuestros clientes y podérselo entregar a los comercios analizado, es decir, con analítica, para que ellos entiendan cuáles son el comportamiento de sus clientes, de dónde vienen, cuál es su situación económica. Es decir, es darle mucha información a nuestros clientes, comercios, sobre quiénes son sus compradores, de dónde están viniendo, de tal manera que ellos con eso puedan gestionar su negocio. Entonces, si ustedes ven, es un nivel diferente que permitimos acercarnos a mejorar la condición del negocio de los comerciantes, entregándoles información para que puedan mejorar sus resultados. En el tema de hábitat es que hemos acercado la oferta de vivienda a la demanda, es decir, nosotros tenemos información de nuestros clientes, sabemos cuál es su momento de vida, cómo es su situación económica, y podemos acercarlo con los vendedores de propiedad de inmuebles, de los constructores, de tal manera que haya una posibilidad de que la oferta y la demanda se encuentren de una mejor manera, todo esto a través de analítica. El Life Coach, lo que estamos haciendo es, y este está próximo a lanzarse en Colombia, es un análisis del comportamiento de los gastos de nuestros clientes, de tal manera que les podamos ayudar a gestionar mucho mejor su dinero, diciéndole en dónde se están gastando más dinero, cuál es su comportamiento, si en algún momento hay unos gastos que se están saliendo de parámetros, es decir, ayudarles a gestionar de una mejor manera su dinero. Hay varios ejemplos. Movilidad, también hemos avanzado en un ecosistema de movilidad que permite entregar movilidad sostenible a nuestros clientes, todo con base en analítica. Ya les mencioné el modelo de preaprobados y el modelo de segmentación, pero eso también aplica a las empresas, y es cómo podemos nosotros en el ecosistema, también le mencionaba lo de Habitat, que es para nuestros clientes constructores corporativos, entregarles mayor información. Ya no es el tema tradicional de crédito, no crédito, sino cómo les damos, con base en la información que nosotros tenemos, capacidad para gestionar de una mejor manera su negocio. Entonces, estos son ejemplos concretos de cómo evolucionamos de una banca tradicional a una banca que tiene unas capacidades de trabajar en conjunto con otros para poder aportar información para una mejor gestión de los negocios, para las personas, de una mejor gestión de su dinero. Yo quiero dejarles una reflexión final, les prometí 15 minutos, y es que la relevancia de la adopción y democratización del conocimiento analítico en todas las áreas. Esto ha transformado el negocio en el Grupo Bancolombia. Lo ha evolucionado a un nivel distinto que nos permite ambicionar y ser unos partícipes diferentes a lo que tradicionalmente han sido los bancos. Y esto es un tema que surge desde adentro, que genera ese tema cultural y que genera la analítica como un pilar fundamental de nuestra gestión. Es claro, y quiero aquí darles un último ejemplo. Durante toda esta situación de pandemia, la analítica nos ha permitido clasificar claramente a nuestros clientes, entender cuál es su situación hoy, cómo están viviendo esta situación desde el punto de vista económico, para poder diseñar unas soluciones a su medida y poder acompañarlos en esta situación tan retadora que tenemos todos. Entonces, aquí también la analítica ha cumplido un papel fundamental de entender esa situación de nuestros clientes y poder diseñar soluciones a su medida. Yo con esto termino, era lo que les quería contar de manera muy rápida, como les dije, en un espacio reducido de tiempo, para darles un brochazo y una visión, y luego, si les parece, ya en las preguntas podemos conversar
de manera más específica sobre los temas que ustedes quieran. Aldo, yo con esto terminaría y te doy la palabra. Muchas gracias, señor Mora. Definitivamente aquella visión desde el 2011 pues está teniendo sus frutos a nivel de grupo y todo enfocado definitivamente a entender mejor nuestros clientes y poder ofrecerle propuestas de valor y que se ajusten a sus necesidades. Muy válidos todos los comentarios y yo estoy seguro que muchos de los miembros de la Cámara, así como el público en general, van a tomar estas recomendaciones para sus propios negocios. Muy agradecido. A continuación, entonces, pasamos con la señora Aimé Selmaz de Grimaldo, presidenta ejecutiva de Banismo, quien es una filial de Grupo Bancolombia en Panamá. Señora Aimé. Muchas gracias, Aldo. Muy buenos días a todos. Yo me voy a permitir también compartir una presentación, pero antes de esto quiero primero darle las gracias a Capatec, felicitarlos por estos espacios, porque creo que hoy más que nunca toma mucha relevancia el manejo de la información de forma adecuada y sobre todo para generar valor con el uso de esa información de manera responsable. Escuchamos con anterioridad a Juan Carlos Mora, que es el presidente del Grupo Bancolombia, y Banismo desde el 2013 hace parte del Grupo Bancolombia, por lo que ustedes van a escuchar que gran parte de mi reflexión de lo que hemos avanzado en Banismo está muy asociada con esos comentarios que nos hacía, con esos aprendizajes y esas reflexiones que nos compartía Juan Carlos. Compartiendo una misma estrategia, somos una organización centrada en el cliente. Entonces yo creo que allí haríamos la primera reflexión del título de esta convención o de esta conferencia esta mañana, que habla de la data como esa oportunidad para reinventar los negocios. Y es que las organizaciones que estamos llamadas a ser organizaciones de servicios centradas en nuestros clientes, tenemos que partir de la reflexión inicial y profunda de que la información o la data es el principal activo que manejamos. Y yo creo que allí, si pasamos al siguiente slide, por favor, Aldo, hay algo que debemos quizás analizar, y yo coincido con Juan Carlos. Los bancos tradicionalmente hemos contado con la información y, como él bien nos decía, la manera en que abordábamos esa información ha cambiado radicalmente. Ha venido cambiando a lo largo de los años. Bancolombia y Colombia nos llevan un trayecto más avanzado, un camino recorrido con mayor, digamos, con un número mayor de años que en el caso nuestro. Pero es importante reconocer que creo que sí hay un punto de inflexión en este momento, y es, si bien los bancos y la industria financiera contábamos con esa información de nuestros clientes, la manera en que la veíamos, no solamente desde la mirada operativa, desde esa mirada de entender el pasado, era una mirada también muy desde la premisa regulatoria, muy desde la premisa de seguridad y de control, que siguen siendo relevantes, pero creo que teníamos y nos faltaba el componente de la generación de valor a partir de esa data para hacer organizaciones realmente que podamos conocer de forma mucho más acertada a nuestros clientes y entregarles propuestas de valor. Y creo en ese sentido que el COVID nos ha puesto un gran reto a todos y una gran oportunidad. Y que en el contexto de esta crisis, nuestros consumidores han cambiado radicalmente y es muy probable que esos cambios en el consumidor se vayan a mantener a lo largo del tiempo. Hablamos de la digitalidad, hablamos de la hiperpersonalización, hablamos de sistemas abiertos, y si los bancos no reconocemos la importancia y la relevancia de la información para poder entregar esas propuestas, vamos a perder una oportunidad de oro en este contexto de una crisis tan complicada como la que estamos viviendo. Entonces, ¿qué iniciamos en Banismo? ¿Y qué hicimos en Banismo? Podemos pasar al siguiente slide, Aldo, por favor. Básicamente la misma estrategia, y yo no voy a repetir mucho de lo que, no quiero repetir lo que Juan Carlos nos compartió, pero quiero reflexionar sobre ciertas condiciones que son distintas. ¿Y por qué son distintas? Por el nivel de madurez de la operación. Es importante entender que el nivel de madurez de cada geografía, de cada operación, va a determinar los puntos focales, la ruta de acción, las acciones concretas y la velocidad en la que podamos progresar. Dentro de esa estrategia, de esos pilares que compartía Juan esta mañana, nosotros nos enfocamos principalmente en 4 grandes fundamentales. Iniciamos este proceso en el 2016 y esos 4 grandes fundamentales fueron y han sido los siguientes. El primero de ellos, fortalecer una cultura centrada en el cliente, en donde la información sea responsabilidad de todos. Y esto es bien importante porque usualmente
en la industria bancaria tendíamos a pensar que la información era responsabilidad ya sea de áreas operativas en algún momento o de algún área de ventas en algún momento puntual si se trata de una interacción para la oferta o para la entrega de un producto a un cliente. En realidad el cambio aquí es que todos somos parte y somos responsables de la información de nuestros clientes y del uso adecuado de esta información y de la calidad de la información en nuestros sistemas y de la trazabilidad de esa información en los sistemas y en los procesos de la organización. Y esto es un cambio radical. Fortalecer una cultura y migrar una cultura en donde la información no pertenece a áreas específicas, sino a todo el conjunto de colaboradores, a toda la organización como un gran centro, como un gran ente, es un cambio trascendental. El segundo punto, muy importante, y creo que Capatec aquí juega un rol muy importante, y eso es algo que tiene que ver con Panamá. Nos encontramos con la tarea de tener que desarrollar y fortalecer el talento. Y aquí Panamá tiene una gran oportunidad. Resulta ser que en este camino de construir y de pasar de una organización, como decíamos en la mañana, centralizada, de conocimientos muy verticales, a una organización mucho más descentralizada y conocimiento horizontal, era necesario desarrollar talento y era necesario entender que habían talentos con los que no estábamos acostumbrados a trabajar. Hablar de científicos de datos, hablar de arquitectos de información, ingenieros de información, realmente no era no lo era por lo menos en el mercado panameño, digamos que una posición muy buscada y muy importante. No es un talento que hoy es muy fácil de encontrar. Es una gran oportunidad para Panamá para trabajar de la mano de foros y gremios como Capatec con la academia para motivar a nuestros jóvenes, para incentivar ese conocimiento y poder desarrollar esas nuevas capacidades que, reitero, en el contexto en el que estamos viviendo van a ser las capacidades demandadas por un número plural de industrias y de compañías. Tercer fundamental de esta estrategia era apalancar el desarrollo de las capacidades analíticas en la organización, pero no solamente ya desde el talento, no solamente desde la cultura, sino también desde la infraestructura con la que contábamos. Es decir, tener repositorios centrales, es decir, como hablaba Juan, la nube, el open source, ser capaces de tener una arquitectura y una infraestructura que acompañe ese desarrollo en un camino en el que podemos usar la data para generar valor y conocer de mejor manera a nuestros clientes. Y el último punto, no para nada menos importante, tiene que ver con asegurar un gobierno adecuado de toda esta estrategia. Es decir, tener un área de gobierno de la información responsable de definir políticas, de asegurar la calidad, de definir temas tan sencillos que pueden parecer sencillos, pero son supremamente complejos, como definir conceptos de quién es el dueño de la información en una organización, quién es el responsable de realmente tener el acceso a modificar una información, una data en una organización como las organizaciones bancarias, definir golden records y ser capaces de tener un foro de gobierno dentro de la organización que desde la alta gerencia a lo largo de la organización tenga la cautela de poder asegurar que estamos dándole sostenibilidad a esta estrategia a través de gobierno adecuado de la misma. Si nos vamos al siguiente slide, algunas cosas que hemos logrado en estos 4 pilares, o mejor, primero, ¿qué esperábamos? Lo dijo Juan muy bien. Salir de una organización centralizada a una organización descentralizada. Nosotros estamos todavía en ese proceso. Hemos iniciado, como les decía yo, un camino ya hace un par de años atrás, pero esto es un camino de largo plazo, realmente. Es un camino de largo alcance y estamos en ese proceso ahora de construir esas capacidades. Juan habla de 1.300. Nosotros tenemos todavía un camino que recorrer allí, pero es importante mencionar que hemos ido ampliando las capacidades dentro de la organización y cada vez descentralizando más ese conocimiento en áreas tradicionales como riesgos, cobranzas, el área central de analítica, pero ya cada vez vamos construyendo mayores capacidades dentro de nuestra organización para ser nuevamente ese banco en el que la información sea responsabilidad de todos, tengamos conocimiento horizontal y podamos cumplir las expectativas de nuestros consumidores. Si vamos al siguiente, por favor, compartirles un poco de cuáles han sido algunos de los avances que hemos hecho en estos 4 grandes frentes. No los voy a repetir todo, pero creo que desde la cultura es importante mencionar. Nosotros hemos trabajado de la mano del Grupo Bancolombia, definitivamente hemos usado aliados estratégicos como la academia, hemos hecho entrenamientos con la Universidad de Chile, por ejemplo, entregando capacidades para
para conocimiento de analítica de información, a todos nuestros colaboradores, y en este caso hicimos un entrenamiento a 50 colaboradores de la organización para profundizar sus capacidades en el manejo de la analítica de la información. Hemos encontrado nuevos mecanismos, no solamente para fortalecer competencias de talento ya identificado, sino también para generar diríamos que esa curiosidad, ese interés en áreas o en personas que pueden tener las competencias, mas no necesariamente estaban acostumbradas a manejarlo. Y en este sentido, las hackatones nos han funcionado de una manera muy interesante. Las hemos hecho con el grupo, en donde, entregando retos de la organización a distintos equipos, somos capaces de despertar esa creatividad y, sobre todo, de identificar el talento en la organización. Hemos mejorado nuestros procesos de monitoreo y de calidad. Hemos mejorado nuestros procesos de vinculación. Es importante entender que cuando hablamos de calidad de data, cuando hablamos de data, un reto que tenemos los bancos, y sobre todo los bancos en Panamá, es que tenemos que generar esa sensibilidad en nuestros clientes de lo importante de mantener la información actualizada en nuestras organizaciones, en la capacidad que, o en la medida en que como bancos tengamos mayor información, mayor y mejor información, es decir, información actualizada, vamos a ser capaces de poder también generar modelos y entregar nuevas soluciones o nuevas propuestas que estén mucho más atinadas a las reales necesidades de nuestros clientes. En Banismo estamos próximos a lanzar un nuevo proceso de vinculación totalmente digital en el banco. Hoy lo tenemos en Nequi, que es el único banco digital en Panamá, en donde es un proceso totalmente digital y nuestros clientes pueden ya tener acceso a esa cuenta de forma 100% digital. Y hemos logrado, como les decía, entrenar equipos y entregar herramientas. Desde la mirada, en el siguiente slide, por favor, Aldo. Desde la mirada del talento, creo aquí, no voy a repetirlo, pero creo que el reto que tenemos, y me gustaría ponerle ese reto a Capatec también para trabajar de forma coordinada, insisto, con la academia, es desarrollar talentos. Hablamos mucho de la crisis que nos va a dejar, la crisis económica que nos va a dejar esta crisis sanitaria del COVID. Hablamos en el caso puntual de Panamá de los altos niveles de desempleo que esperamos como sociedad. Sin embargo, hay una oportunidad genuina también, es a desarrollar nuevas capacidades. Creo que hay que manejarlo de dos en forma simultánea, hay que manejarlo en forma coordinada con universidades, y sé que Capatec trabaja muy bien en ese sentido, pero también hay que irlo trabajando con las futuras generaciones. Y la realidad es que hoy hay conocimiento que se requiere en las organizaciones y que desafortunadamente en Panamá no se dispone de él. Entonces hay una oportunidad genuina para empezar a desarrollar y fortalecer, y sobre todo generar ese interés y digamos que esa curiosidad sana en cada uno de nuestros talentos en las organizaciones y en el mercado panameño. Si vamos a la siguiente página, por favor, desde la mirada de la infraestructura y el gobierno, importante mencionar, nosotros ya tenemos un repositorio central, que es el landing zone de Colombia, o ese gran repositorio, que es uno de los primeros pasos para poder realmente tener una organización en donde podamos empezar a generar modelos para poder conocer mejor a nuestros clientes y entregar propuestas. Tenemos que tener capacidad de tener repositorios en donde de manera centralizada, con reglas claras, con políticas claras, podamos gestionar esa data. Y tenemos un foro de gobierno de información que es el responsable de asegurar que cumplamos con todos los lineamientos para nuevamente darle sostenibilidad a una estrategia analítica de datos y de manejo de la información. Por último, desde la mirada en el siguiente, por favor. Desde la mirada de los avances, nosotros hemos alcanzado, Juan contaba grandes avances en Colombia, yo les diría en Panamá tenemos en una hoja de ruta muy parecida. Es importante también entender que el área de analítica de Banismo y de Bancolombia trabajan muy coordinados. En este sentido, en esta área tan relevante, es importante maximizar de las lecciones aprendidas, aprovechar del camino recorrido y ser capaces de acortar tareas y de evitar cometer errores que en estos procesos siempre nos van a suceder en las organizaciones. Que hemos alcanzado mucho de los proyectos, son proyectos parecidos a los que tiene Colombia, pero creo que es interesante mencionar algunos. Nosotros desde el modelo de analítica y desde la analítica de los datos de Banismo hemos logrado desarrollar un estimador de ingresos en donde somos capaces de tener otra fuente para predecir los ingresos de nuestros clientes. Eso es importantísimo. Recordemos que en la medida en que nosotros
nosotros como organización podamos tener la capacidad, el ingreso y determinar la capacidad de pago de nuestros clientes, vamos a poder también entregar propuestas y servicios financieros mucho más acordes a la real capacidad de servicio de deuda de nuestros clientes. Hemos desarrollado modelos de analítica relacionados a generación a las comisiones adecuadas en nuestros productos. Hemos hecho modelos para determinar cuál sería el próximo mejor producto a comprar por un cliente. Y esto es supremamente interesante porque muchas veces hacemos ofertas y hacíamos ofertas generalizadas y no necesariamente todos necesitamos un préstamo personal o no todos necesitamos una tarjeta de crédito de un tipo o con un programa específico, dependiendo si soy una persona que viaja, no soy una persona que viaja, si soy una persona que lo que está buscando es en un momento para lograr financiar una carrera es necesario quizás otro tipo de financiamiento. Es decir, somos capaces ya de ir entendiendo mejor a nuestros clientes porque hemos trabajado en una segmentación estratégica que en efecto toma en consideración variables no tradicionales en los modelos de segmentación que los bancos hemos usado históricamente. Los bancos tradicionalmente hemos usado variables como el ingreso, la edad, ciertas variables que eran como comunes en los modelos de segmentación. Acá empezamos a utilizar variables de consumo, variables de comportamiento, en donde somos capaces de predecir de mejor manera y de estimar de mejor forma cuál es la mejor propuesta de valor para cada uno de nuestros clientes. Hemos hecho modelos de detección de fraude y, como les decía, tenemos una nueva plataforma, eso es bien importante, omnicanal de actualización de nuestros clientes, actualización de los datos, y esto es porque en Panamá definitivamente es un reto todavía generar la conciencia y la sensibilización en nuestros clientes de que en la medida en que nos nutran de mayor y mejor calidad de información, mejor propuesta van a poder recibir de parte de cada una de sus instituciones bancarias. Si nos vamos ya al final, yo les diría, desde la mirada, el siguiente slide, por favor, Aldo. ¿Se congeló o yo me congelé? Ok. Yo les diría, ¿qué estamos por ver? ¿Qué nos viene y en qué estamos trabajando? Creo que aquí el concepto, y como lo decía Juan Carlos, la crisis del COVID nos ha puesto una oportunidad y un reto muy grande. Creo que el reto es el cómo como sociedades somos capaces de superar esta crisis tan profunda y de trabajar de forma coordinada y conjunta todos los sectores. La oportunidad que nos presenta, y sobre todo a una industria como la industria bancaria, es la oportunidad de realmente estar en el momento, en la forma y cuándo y cómo el cliente desea, y para ello la analítica de la información es fundamental, donde vamos a tener unas grandes oportunidades en poder generar esos sistemas de aprobación que estén basados en nuevas variables, no necesariamente en las variables históricas, en fortalecer nuestros equipos de cobranzas, en trabajar muy fuerte en fortalecer nuestros sistemas de información con una mirada de seguridad, es decir, la ciberseguridad. Creo que ahora más que nunca toma muchísima relevancia, desafortunadamente en la medida que avanzamos para el desarrollo de nuevas propuestas en el uso de analítica también hay muchos retos desde la mirada de seguridad y tendremos que seguir trabajando en ellos, y toda una estrategia que nos mencionaba Juan del desarrollo de ecosistemas en donde es la movida que nos corresponde a toda la industria bancaria entrar. Colombia lleva un camino muy desarrollado, Banismo va ya a iniciar en el desarrollo de los ecosistemas, en donde entraremos con herramientas como Plink, que la mencionaba Juan hace poco, y también en el desarrollo de un ecosistema de cotidianidad, en donde empezaremos a poder entregar soluciones, en primer momento, soluciones in-house, pero con la mirada en el corto plazo de entregar soluciones de terceros también. Yo con esto terminaría, Aldo, y abro el espacio también para cualquier pregunta, y muchísimas gracias por la oportunidad. No, muchísimas gracias, señor M, por la presentación que nos ha hecho. Definitivamente bastante resumida, es una historia larguísima que contar, de la que sin lugar a dudas hemos tomado ventaja de ese camino ya recorrido por Grupo Bancolombia, y con nosotros habiendo definido claramente la ruta que queremos seguir, teniendo como centro definitivamente nuestros clientes y propuestas que añaden valor. Sin lugar a dudas, también lo repito, este es un tema de muchísimo interés. He recibido cualquier cantidad de preguntas. Voy a tratar de resumirlas, ¿verdad? Para ajustarnos al tiempo y tratar de poder contestarlas la mayor cantidad de preguntas que se pueda. Tengo una aquí para el señor Mora. ¿Cómo es el proceso de administración de datos en el Grupo Bancolombia y qué valor genera? Una organización bancaria como el Grupo Bancolombia produce o tiene muchísima información.
Entonces, el tema de la administración de la información, y ahí me lo mencionaba, es fundamental. Entonces, tenemos un modelo de gobierno que tiene un comité de gobierno de información en el que se asignan claros responsables de la información. Y claros responsables de la información implica mantenerla actualizada, pero también cómo es su forma. Entonces, ¿cómo es en el Grupo Bancolombia? Es un comité de información, de gobierno de información, que lo lidera las personas que trabajan en la analítica, pero que participan en las áreas de negocio y que finalmente son los responsables de la información. Porque aquí puede haber unos conceptos que hay que empezar a reevaluar, y es que la parte técnica es muy importante, yo no la quiero minimizar, pero hay unos temas de responsabilidad sobre la información que son de las áreas comerciales, que son fundamentales. Entonces, yo diría que esto tiene tres componentes fundamentales: un modelo de gobierno, una participación de los comerciales de manera muy activa para mantener esa información y tener la información adecuada, y una capacidad técnica sostenida que hace un triángulo que permite que esa información sea utilizada de manera eficiente para la analítica, porque si esa información no está organizada y no es tenida de manera eficiente o actualizada, pierde mucha potencia la analítica, Aldo. Perfecto. Gracias, señor Mora. Señora Aimé, ¿qué ve de diferente en el banco que lidera en lo que respecta al nivel y manejo de datos desde que asumió la presidencia de la entidad al día de hoy? Sí, Aldo, mira, yo te diría que en realidad es un cambio de 360 grados, porque lo decía Juan muy bien, partimos de organizaciones en donde la información estaba muy centralizada, la organización tenía la data, manejaba la data desde una mirada de operaciones, de procesos, de seguridad, de cumplimiento, pero no necesariamente con esa mirada de negocios, con esa mirada yo les diría, con esa mirada de es la fuente primordial para hacer realidad nuestro compromiso y nuestra declaración con nuestros clientes de, uno, ser organizaciones centradas en ellos, y dos, entregar propuestas de valores. Si nosotros no generamos ese conocimiento desde la data, es difícil que seamos organizaciones que podamos realmente entregar propuestas atinadas. Entonces, es una organización que ha cambiado sustancialmente y creo que se ha adaptado a los tiempos también y ha venido en ese proceso de transformación. Es muy interesante su respuesta, y me atrevo aquí a intervenir un poco porque, conociendo pues que usted viene de un banco de talla internacional muy reconocido también, pues nos confirma que el tema de la data es una problemática a nivel general, ¿verdad? De todos los bancos en el mundo, y que definitivamente Bancolombia pues tuvo esa visión en el 2011, y eso me llama mucho la atención porque son muchos años. Hay que tener presente que esto es un proceso y esto da una estructura, organización y visión que necesitamos plantear. Bien, señor Mora, desde su visión como CEO de Grupo Bancolombia, ¿qué oportunidades encuentra en el análisis y uso de los datos de los clientes en los 4 países donde hoy se tiene presencia? ¿Existe alguna integración de esa analítica que permita implementar modelos conjuntos entre las geografías? Aldo, esa es una pregunta muy interesante porque, y la respuesta contundente es sí, hay muchas sinergias. Primero, la condición de una entidad bancaria en nuestros países es bastante similar, y los retos que tenemos frente a nuestros clientes, de cómo entenderlos mejor, de cómo poder realmente servirlos de acuerdo con sus necesidades. Y para mí la respuesta a eso es analítica, que es entender muy bien los clientes. Concretamente, nosotros, yo les mencionaba que desde el inicio decidimos tener una arquitectura que fuera open source y en la nube. Esa decisión que tomamos en el 2011 nos ha permitido hoy que extrapolemos lo que tenemos en Colombia a las otras entidades bancarias que tenemos en los diferentes países, particularmente en Banistmo. Entonces, nosotros hoy tenemos una landing zone que permite recoger la información, y el concepto de landing zone aquí es muy importante, y tenerla disponible para la analítica. Y estamos utilizando esas capacidades que hemos desarrollado
en Colombia al servicio hoy de Banistmo particularmente, y lo que estamos construyendo en Banistmo para poder responder a esa necesidad fundamental, y es cómo servir mejor a nuestros clientes, se basa en ese conocimiento y se vuelve un modelo que yo creo que es virtuoso porque tiene esas capacidades centrales, pero en lo que yo les mencionaba, que tiene unas capacidades descentralizadas en Banistmo, y ahí lo que ahí me mencionaba del talento es fundamental para tomar esa información y poderla analizar y entregar respuestas específicas ya para Banistmo, porque las problemáticas pueden ser similares, pero probablemente las respuestas no. Entonces, y depende mucho de la condición de cada banco o de la condición de los clientes. Entonces, es un modelo que yo le veo muchas virtudes porque se apalanca en un conocimiento centralizado, unas capacidades técnicas centralizadas, pero se descentraliza para responder adecuadamente las preguntas de cada uno de los países, en este caso Panamá, a través de Banistmo. Sí, claro, muchas veces cuando uno menciona la tropicalización, tropicalizarlo a Panamá, que al final pues es el conocimiento y es ese trabajo colaborativo y trabajo en equipo que es fundamental. Señora Aimee, una última pregunta por acá. Dice, ¿qué grandes retos nos quedan por recorrer a nivel de data management en Banistmo de aquí a 5 años? Wow, el plazo es muy grande. Yo diría nos quedan muchísimos, pero yo no me iría tan largo. Yo creo que tenemos un reto inmenso en este momento, en la industria bancaria como un todo, y es usar la analítica para ser capaces como sector de participar activamente en la demanda de crédito y poder así reactivar las economías en cada uno de nuestros países. Yo creo que ese es el principal reto que tenemos, y ese no es un reto de 5 años, Aldo, ese es un reto de ya. ¿Y por qué pienso que ese es el gran reto? Porque probablemente la historia no necesariamente nos va a predecir la capacidad de pago de un cliente en este contexto. Y tenemos que ser capaces de encontrar otras variables y tenemos que ser capaces de encontrar otros modelos en el que nosotros podamos determinar de mejor forma, uno, cómo originar nuevos créditos en nuestras economías. El crédito y el crecimiento de las economías está directamente relacionado, se comportan igual y es necesario generarlo. Y segundo, ser capaces de administrarlo. Es decir, una vez yo soy como banco, soy capaz de dar un producto, ¿cómo lo voy a administrar? ¿Cómo voy a poder anticiparme a situaciones de deterioro? ¿Cómo voy a ser capaz de mejorar y de reestructurar anticipadamente, refinanciar? Creo que allí se nos ha cambiado muchísimo la dinámica del juego y de vuelta, porque creo que la historia va a tener un momento en el tiempo en el que va a perder un poquito de relevancia en cuanto a su capacidad de predecir el futuro, Aldo. Muchas gracias, Aimee. Señor Mora, también ya para concluir, ¿cuál será la evolución del modelo analítico en Grupo Bancolombia? Ambas preguntas también muy atadas al futuro, su visión a futuro, ¿no? Sí, esa pregunta es muy interesante porque yo creo que aquí no hay límites y mi sueño es que la analítica nos permita acercarnos a los clientes y a entenderlos muy bien y a generar esos vínculos de confianza porque tenemos ese conocimiento que nos permite entenderlos muy bien. Yo ¿qué sueño un poco como para responder esa pregunta? Es que tengamos un conocimiento tan profundo y una información que podamos tener esa relación con nuestros clientes, particularmente en crédito, porque una de las críticas mayores a los bancos, con razón muchas veces, es que nosotros no entendemos y decimos que no muy rápido. Y eso es una reacción, digamos, natural. Cuando uno no tiene información o no entiende o no sabe, la respuesta es no. Entonces, tener mayor información y mayor conocimiento nos permite tener una relación mucho más constructiva con los clientes. Y no quiere decir que vamos a decir que sí a todo, porque eso no es constructivo y hay momentos en que no se puede, pero sí nos permite generar, y es lo que yo aspiro a que lleguemos a decirle a una persona, mire, hoy no lo puedo atender en ese crédito que usted me está pidiendo por estas razones, y decirle por qué, pero si usted hace esto y lo asesora, usted puede acceder, porque usted tiene estas debilidades. Porque hay que entender también que entregarle un crédito a una persona que no lo puede pagar es hacerle un mal. El contrario es volvernos mucho más activos y poder llegar a esa situación de decirle, mire, no lo puedo atender por estas razones y que la persona entienda, pero si usted hace esto, y para mí eso finalmente es ayudar en la educación financiera, en la construcción de una relación mucho más constructiva, en simplemente. Entonces, ese es nuestro sueño, esperamos poder llegar allá muy rápido, ya tenemos los elementos para poder avanzar en ese camino, es un gran reto y yo creo que eso cambiaría la dinámica fundamental
de la relación con nuestros clientes, que es lo que queremos. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Hay muchas más preguntas. Sin embargo, pues yo me voy a tomar la responsabilidad de atenderlas, ¿verdad? Y darle respuesta a estos participantes que han estado pues muy atentos. Vuelvo a repetir, sin lugar a dudas, este ha sido un tema de altísima relevancia porque definitivamente no es algo que solamente aplica al sector financiero, es algo que necesitamos implementar en todas las empresas y este es el mensaje principal a todos los miembros de la Cámara Panameña de Tecnología y los invitados que nos acompañan. El manejo y administración de la data hay que tomarlo en serio, hay que tener una visión, hay que tener una estructura y un punto supremamente importante y que nos va a beneficiar a todos como panameños es invirtamos en la educación y en la preparación de esos profesionales que hoy, como bien lo decía la señora Aimé, son escasos, pero que necesitamos acelerar para el bienestar de la educación y del futuro de las empresas. Carolina, un placer, muchísimas gracias y te cedo entonces la despedida. Gracias, Aldo. Muchísimas gracias al señor Juan Carlos, a la señora Aimé. Esperamos contar con ustedes nuevamente en un futuro en estos encuentros tan importantes, como lo menciona, para nuestros miembros, para todos los actores del ecosistema que nos acompañan y que forman parte del sector de tecnología, innovación y negocios en Panamá. Así que nuevamente muchísimas gracias, muy valioso como comenta Aldo. Nos quedaron muchas preguntas ahí, seguro que alguien del público quisiera levantar la mano, pero nos quedamos sin tiempo, así que también quisiera agradecer a Conseil, quien nos apoya realizando estos cafés tecnológicos, así que muchísimas gracias a ellos y los esperamos en nuestro próximo café tecnológico de la siguiente semana. Muchísimas gracias y buen día a todos. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.